Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien y que con muchas ganas de pintar hoy porque se viene un trabajito súper interesante. Me habían estado pidiendo algo de paisaje, algo de horizonte, por ahí en los comentarios de los estrenos anteriores, así que vamos a hacer eso hoy. Vamos a pintar un paisaje con un horizonte muy despejado, con mucha profundidad. Y vamos a usar para eso como modelo, como guía, digamos, una foto. Es una foto que tomé un domingo de invierno paseando por una de las lagunas de mi ciudad, que tiene unos paisajes preciosos, así que yo ni cuando paseo puedo dejar de trabajar. Pensé en lo que me habían pedido en uno de los estrenos anteriores, que eran horizontes, que eran paisajes, así que bueno, tomé una foto, vamos a usar esa foto como referencia, no quiere decir que la vamos a copiar tal cual, pero sí vamos a tomar ciertos detalles, ciertos aspectos de esa foto para crear nuestro paisaje. Vamos a hablar sobre lo que es perspectiva atmosférica, es decir, cuando trabajamos un paisaje, vamos a usar ciertas herramientas que nos van a permitir crear la ilusión de profundidad. En realidad, cuando uno pinta un cuadro, está trabajando sobre una superficie que es absolutamente plana, pero tenemos que hacerle, y más en un paisaje, tenemos que hacer creer al que mira el cuadro que hay una profundidad, que hay una distancia. Eso se logra con las herramientas de la perspectiva atmosférica. También aproveché que en la foto hay pastito y vamos a ver 5 maneras de trabajar pasto con 5 pinceles distintos. Vamos a probar un pincel de cerda china, vamos a probar un fan, vamos a probar un rake y 2 tipos de liner. Con todos se puede pintar pasto, con todos queda diferente. La idea es que vos puedas elegir el que más te gusta, el que más cómodo te resulta, aquel pincel con el que lográs el efecto que estás buscando. Así que como ves, hay mucho para hacer hoy. Podemos ir empezando. Manos a la obra y metele que son pasteles. Bueno, tenemos todo listo para empezar. Como vamos a usar como referencia una fotografía, lo primero que voy a hacer, bueno, obviamente di una base blanca, que te quede bien prolijita, y vamos a tomar un par de referencias sencillitas, que son la línea de horizonte y la línea de la tierra, el primer plano. Si nos fijamos en la fotografía, la línea de horizonte está bastante por arriba de la mitad. Entonces, voy a trazar una línea suave. Esto es solo para orientarme, ¿sí? Después, una vez que uno va pintando, esto puede modificarse. Recordamos que la fotografía es solo una referencia. Este va a ser nuestro paisaje. Y la línea del primer plano, que sería el pastito que está delante, lo vamos a marcar muy cerquita del borde inferior. Y esta sí no va a ser una línea pareja, sino que va a tener algunas ondulaciones. La línea de horizonte tratamos de que sea derechita. No hace falta la regla, pero que sea bastante derechita. Vamos a empezar a trabajar con una paleta de 3 tonos: blanco, azul traful y sombra natural. ¿Por qué uso sombra natural? Porque este es un día en el que no hay sol. Ese domingo no había mucho sol, estaba medio nublado. Entonces, los azules no son tan luminosos como los azules que se ven en un día soleado. Vamos a usar un pincel plano, vamos a empezar pintando el cielo. Acá, vamos a hacer una mezcla de blanco, un poco de azul traful. Vamos a formar un celeste. Pero este celeste que queda acá formado es muy luminoso para un día nublado. Entonces vamos a agregar nada, una pizca del sombra. Ahí sí nos va a nublar el día. Con esta mezcla, fíjate que yo no hice bien la mezcla, la dejé medio que se noten los 3 colores. Vamos a pintar el cielo. ¿De qué manera?
pinceladas largas. Toco un poquito de blanco, aclaro. Y a medida que me voy acercando al horizonte, mi cielo se va a ir aclarando un poquito más. No hay mucha diferencia, es un cielo bastante monótono. Así ya tendríamos listo nuestro cielo. Lo importante es que el color no quede absolutamente parejo, pero que tampoco te quede un rayón, ¿sí? Que no te quede un rayón blanco, sino que los colores se vayan esfumando entre sí. Eso se logra, te recomiendo que si nunca trabajaste este tipo de técnica, te recomiendo que empieces por trabajos pequeños, porque lograr la integración de los colores en una superficie muy grande se te puede complicar. Vamos a trabajar el agua. Para trabajar el agua voy a usar los mismos colores, pero esta vez mi agua va a ser mucho más azul. Yo no integro del todo los tonos, es a propósito. También va a tener algo de ese gris del día nublado. Y vamos a empezar a trabajar. Ahora sí, vamos a usar esta mezcla y el azul también solo. Fíjate que acá voy a usar el pincel de filo, no de plano como cuando pinté el cielo, no así, sino de filo. Vamos a cuidar el horizonte y vamos a ir trabajando con pinceladas cortas. Mucha carga de pintura y pinceladas cortas. Esto me va a permitir a mí lograr la textura del agua. Voy a usar un pincel más pequeño y voy a ir tocando en el azul traful puro con el pincelito de filo, haciendo pequeños golpes, pequeñas pinceladas, sin terminar de integrar los tonos. Esto me va a permitir crear la textura del agua. No es pintar olitas, no. Olitas, no. Voy y vengo, golpecitos. Y tampoco dejar que se vea el fondo.
Lo mágico de la pintura es que nos permite crear una ilusión de profundidad donde en realidad no la hay. Nosotros estamos trabajando en un plano. Nosotros estamos trabajando en una superficie que es plana. Acá no tenemos ninguna profundidad real. Tenemos solo dos dimensiones, alto y ancho. Y yo tengo que hacerle creer al que mire este cuadro que aquello está muy lejos. Para eso nos vamos a aprovechar de algunas herramientas que nos brinda lo que se llama la perspectiva atmosférica. Ajá, ¿qué es eso? ¿Qué es la perspectiva atmosférica? Bueno, precisamente son algunas herramientas que nos permiten crear la ilusión de profundidad donde en realidad no la hay. Por ejemplo, voy a hacer un resumen atroz, porque estoy trabajando para gente que recién empieza, no las voy a quemar la cabeza con tanta teoría, pero está bueno que lo sepan cuando uno quiere pintar o un paisaje, por ejemplo, como es este caso, o algún otro tipo de elementos donde necesitemos representar esa profundidad. Una de las pautas que tenemos que tener en cuenta nos la da el color. Todo lo que está más lejos del espectador, el espectador es quien mira el cuadro, ¿cierto? Todo lo que queremos hacer que se vea más lejos, lo vamos a agrisar. Se va a agrisar, por eso yo estaba usando también un poco de sombra natural. Lo vamos a agrisar y lo vamos a llevar hacia el tono del cielo. En este caso por ahí no se ve mucho porque estamos usando cielo y agua. Los tonos son bastante similares. Otra cosa es, otra pauta importante es el detalle. Todo lo que esté más lejos del espectador va a tener menor detalle, menor definición. Se va a ir borroneando, para decirlo clarito. Y todo lo que esté más cerca, todo lo que esté más en los primeros planos, va a tener mayor definición y mayor detalle. Ya vamos llegando a nuestra línea del primer plano. ¿Cómo vamos a hacer para terminar ahí? Un error muy común que se suele cometer es que es dibujar esa línea con el pincel. No. Vamos a ir trabajando hasta la línea, pero nunca dejo de trabajar en horizontal. Y acá, como estoy más cerquita del espectador, lo que voy a hacer es definir más la pincelada. Integro menos los colores. Lo lindo de esta técnica es que, por ejemplo, mira, si yo acá dibujé sin querer o pinté sin querer un plano, lo puedo ir retocando. Lo puedo ir acomodando a mi gusto. Voy jugando con las dos mezclas de color. La clarita y el azul puro. Y no los termino de integrar. Dejo que se note las distintas pinceladas de color. Ese es el mejor truco. Si uno trabaja mucho la zona, el color se empieza a integrar y te queda un plano. Entonces, pongo las pinceladas y las dejo. No las termino de integrar. Pero fíjate, siempre horizontal. Yo en ningún momento hice curvas. Es una pincelada muy suelta, sin controlar demasiado lo que hacemos con el pincel. Sí, controlar que sea horizontal.
Para trabajar nuestro primer plano vamos a comenzar por dar una base plana. ¿Con qué color? Vamos a mezclar blanco con tierra siena natural. Muy poquito siena. Y mucho blanco. Y lo vamos a pintar. A ver. Sencillito, medio revuelto, no muy parejo. Esto es solo una base para todo el trabajo que después le vamos a hacer arriba, ¿cierto? Fíjate que tampoco uso un color que quede parejo. Este sería el primer paso, tener un cielo que ya quedaría pintado, tener el agua y una primera base a nuestro primer plano, nuestra línea de frente. Esto hay que secarlo, tiene que estar todo bien sequito y seguimos trabajando. Ya lo tenemos seco. Ahora vamos a trabajar sobre la línea de horizonte, que si se fijan en la foto van a ver que hay unos pequeños arbolitos que están allá lejos, 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 lejos. ¿Cómo hago para que se vean y que se note que están lejos? Porque acá no hay nada lejos, está todo en el mismo plano, como decíamos hoy. Vamos a utilizar una de las herramientas de esta perspectiva atmosférica que te estaba contando, que es agrisar. Los vamos a agrisar, vamos a hacer una mezcla de blanco, el mismo azul, ¿sí? Acordate que te contaba que todo lo que está lejos en el horizonte lo vamos a hacer acá para que la veas mejor. Se agrisa y toma el color del cielo, del fondo que tengamos. Ahí volví a crear un celeste. Vamos a hacer un poquito más intenso. Y lo vamos a agrisar usando el sombra natural. ¿Cómo sé cuando mi color está bien? Y pruebo, voy probando. Lo vamos a hacer con un pincel de detalle, a ver, ahí, un pincel pequeñito. Y vamos a ir dando pequeños toquecitos. Como punteando sobre esa línea de horizonte. Tenemos que aprender a diferenciar
entre lo que sé y lo que veo. Yo sé que probablemente esos árboles que se ven allá a la distancia sean verdes. Yo sé que un árbol, uno dice árbol, piensa pum, verde. Y cuando uno mira realmente, los colores por ahí no son los que uno sabe que son. En este caso sí, probablemente estos árboles sean verdes, pero no se ven verdes porque no están cerca, están muy lejos. Y esto nos dice la perspectiva atmosférica. Todo lo que está lejos se apaga, se agrisa, no tiene detalles. Yo no estoy dibujando árboles, solamente estoy haciendo pequeñísimas manchitas. Otra cosa importante que me olvidaba de la perspectiva atmosférica, el tamaño. El tamaño es importantísimo. En este caso sí, el tamaño importa. Todo lo que está lejos se va a ver pequeñito. Todo lo que está cerca se va a ver mucho más grande. Entonces, si yo quiero representar un elemento que está muy lejos de mi vista, muy, 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 muy allá atrás en el horizonte, lógicamente lo voy a achicar, lo voy a pintar chiquitito. Eso va a hacer que parece que está más lejos. Y ahí le vamos ganando al ojo del espectador. ¿Sí? Así nos quedaría nuestro montecito lejano. Así de sencillo, sin complicarse la vida. Ahora nos vamos a complicar un poco la vida. Ahora sí, acá adelante. Para pintar pastitos, en este caso secos porque estamos en invierno, un día nublado, un día frío, hay diferentes maneras de lograr el efecto del pasto. Tenemos herramientas que son nuestros pinceles. Allá. Podemos hacerlos con un liner corto. Podemos usar un liner largo. O podemos usar un rake o rastrillo. También podemos usar un pincel fan o un pincel abanico. También se puede hacer con, mira, un montón de herramientas te estoy mostrando. Con un pincel de cerda china, de cerda blanca, de los que usamos para hacer pincel seco. Yo te voy a mostrar un poquito de cada uno, cómo es el efecto con cada uno, y después cada persona decide cuál le gusta más, cuál le resulta más cómodo. Te voy a mostrar. Vamos a tomar blanco, vamos a tomar siena natural, ¿sí? Y apenas un toque del sombra. Con los 3 tonos así en el pincel, mira, apoyo y suelto, apoyo y suelto, apoyo y suelto. Y ahí vamos creando la ilusión de pastito con este. Vamos con el rake. El rake hay que usarlo con un poquito de humedad. También los colores van a ser los mismos. Y también suave, sin apretarlo al pincel, lo ponemos de punta. Vamos a hacerlo acá abajo. Y se logra otro efecto de pastito con el rastrillo. Con un liner corto, vamos a usar el liner corto, siempre tomamos más o menos los mismos colores. Y también de punta, apoyo, levanto y suelto. Lo importante cuando uno dibuja pasto, y sobre todo un pasto tan revuelto, es intercalar colores,
por un lado. Por otro lado, el pasto que no sea, primero nunca de abajo hacia arriba, siempre desde donde nace hacia donde crece, ¿sí? Ahí tenía agua. Y otra cosa importante es no hacerlos a reglamento, ¿sí? La naturaleza no es tan prolija, así que los vamos a ir tirando torcidos, más largos, más cortos, intermezclando. Ay, intermezclando, ¿qué es eso? Intermezclando, buah. Con un liner largo. Vamos con el liner largo. Al liner le vamos a agregar siempre un poquito de agua para llevar a la pintura a punto de tinta. Que corra bien la pintura. Mano suelta. También de abajo hacia arriba. Y nos preocupamos de que no nos quede, insisto, a reglamento. Que sean desprolijos. Y nos queda el fan, el abanico. ¿Sí? Vamos con ese. Siempre uso los mismos colores, ¿ves? Uy, toqué en el azul. Bueno, mis pastos van a ser azules. Una vez que lo cargué, apoyo y suelto. Como ves, te quedan distintas formas de pasto, por decir, cada uno con, según el pincel que quieras usar, va a quedar diferente. En este caso vamos a usar 2 o 3. Ahora te lo voy a mostrar. Yo voy a empezar a hacer la primer capa de pastito. Vamos a empezar por acá si lo ves bien y ves cómo cargo, cómo tomo los colores. Con el pincel de cerda blanca, de cerda china, es un pelo duro, ¿eh? Son los que usamos para hacer pincel seco. Voy a formar ese color entre blanco, siena y un toque de sombra, porque lo quiero un poquito oscuro esta base. Y vamos a empezar a darle textura a este trabajo. Es solo eso, es solo generar una textura. Tampoco es reglamento, no es uno al lado del otro, no. Y me salgo de ese borde. Me salgo del borde porque el pasto se ve por sobre el agua. Vos dirás, se está quedando muy oscuro, en la foto se ve mucho más clarito. Sí, lo hago a propósito, porque insisto, es una base. Sobre esto vamos a continuar trabajando. Ahí generamos ya un efecto visual de textura. ¿Sí? No lo trabajo mucho encima porque si no la empiezo a borrar. Vamos a plantar esos yuyitos que vemos. Vamos a tomar, ahora sí, un liner un poquito más largo. Vamos a llevar el sombra natural a punto de tinta.
Punto de tinta es con un poquito de agua y que la pintura corra, ¿sí? Fíjate cómo cargo el pincel. Todo lo cargo. Y lo que vamos a hacer es, te lo muestro acá, apoyo, camino y a medida que voy caminando levanto para que termine en puntita. El liner nos permite jugar así. Si vos lo apoyás, te hace una línea más gruesa y a medida que lo vas levantando, te va haciendo una línea más finita. Eso lo vamos a aprovechar a nuestro favor acá en el trabajo. A plantar estas plantas tan altas. Si vos te fijas, nacen en la base del cuadro y llegan hasta el cielo. Entonces, hasta ahí vamos a tratar de llegar. Si no te animás a dibujarlo así, de una a pincelazo limpio, lo dibujas con un lápiz negro. Otra cosa que a mí me gusta contar es que no necesariamente tenemos que copiar exactamente la foto con la que estamos trabajando. Por ejemplo, en la foto que yo estoy usando de referencia, de este lado también hay plantitas, hay yuyitos. Yo las omito, no las quiero pintar. No pasa nada, simplemente las quitamos. Vamos a hacer ahora la segunda capa de los pastitos. Ahora sí voy a usar el liner. Vamos a ir definiendo el detalle, lo que yo te contaba hoy. Vamos a apoyar acá. Lo que yo te contaba hoy. Lo que está cerca de nosotros, del espectador, lo que está en un primer plano, tiene más detalle, mucho detalle. Así que con mucha paciencia vamos a hacer pastitos. Fíjate que yo no lavo el pincel. Toco en el blanco, hago con blanco. Toco en el siena, hago con siena. Toco en el sombra, hago con sombra. Si cada tanto enjuago el pincel, de vez en cuando, porque si no me queda todo un solo color. Se empieza a mezclar y me queda todo el mismo color. Te marco algo importante. Los palitos que plantamos no los podemos dejar que nazcan así de ninguna parte. Entonces, lo que vamos a hacer es ir pintando pastitos por sobre el nacimiento de las ramitas que pusimos hoy. Y recordá siempre salirte hacia arriba, hacia el agua. Siempre manejándonos con la misma paleta, vamos a comenzar a agregar ramitas. Fíjate, las de abajo son más gruesas. Las de arriba de la punta son bien finitas.
Y de la misma manera vamos a trabajar, esto se puede seguir eternamente hasta que te guste cómo queda. O sea, jugá. De la misma manera vamos a dar algunos detalles en la parte de abajo, del piso, digamos. Más claros, vamos a iluminar. Y así vas a ir trabajando hasta que logres el efecto que a vos más te gusta. Tenemos listo nuestro paisaje, aplicamos un montón de técnicas, vimos un montón de herramientas de perspectiva atmosférica y de trabajar texturas visuales para dar ilusiones de ilusión de cielo, ilusión de agua, ilusión de un montecito allá lejos, y muchas maneras de trabajar el pasto. Espero, como siempre, que lo hayas disfrutado, que te haya gustado trabajar estas herramientas. Como siempre, también te agradezco que me hayas acompañado una vez más. Y si querés hacerme alguna consulta o si querés pedirme algún tipo de técnica, algún tipo de trabajo en especial, lo podés dejar en los comentarios o escribirme a mi dirección de correo electrónico. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un abrazo enorme desde Argentina y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.